Amigos, ya abrimos la tiendita de Atuna. Pueden encontrar nuestro catálogo en WhatsApp y también encontrarán nuestros productos muy pronto en Mercado Libre y en Facebook Market. Hoy presentamos anestesia en gatos gerontes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que es la continuación del primero que hicimos acerca de la anestesia en gatos. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la anestesia en gatos gerontes y además de la doctora Gato, la doctora Alejandra Legua, también tenemos al médico veterinario especialista Brian Rivas Rosales, a quien voy a presentar. El doctor Brian Rivas Rosales es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra en el posgrado de la especialidad de anestesiología veterinaria, analgesia y terapia intensiva en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es miembro del Colegio Brasileiro de Anestesiología Veterinaria desde 2020. Director médico de SABEPS, Servicio de Anestesiología Veterinaria Especializada Volante en Lima, Perú, desde 2021. Realizó un posgrado en bloqueos locorregionales guiados por ultrasonografía en el Hospital Veterinario Levet Curitiba, Brasil, en 2022. Ha sido ponente del primer, segundo y tercer workshop de TIVA, anestesia intravenosa total en pequeños animales en Lima, Perú. Jefe de prácticas del curso de anestesia de los animales domésticos y silvestres de la Universidad Científica del Sur en el 2022 y actualmente es anestesiólogo de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, doctor, por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de los gatos gerontes, ¿no? Hay muchos mitos acerca de si se puede, si no se puede. Pero digamos, ¿cuáles serían estas consideraciones o cuáles serían las principales consideraciones a tener en cuenta respecto de la anestesia en gatos gerontes? ¿Qué tal? Bueno, lo primero es que para poder poner un paciente en anestesia, en este caso los gatos geriátricos, tenemos que tener los exámenes totalmente a la mano, ¿no? Los exámenes completos, se diría. Entonces, una batería de exámenes de sangre completo, exámenes complementarios también a la mano, sí o sí, ¿no? Hay que ver primero quién es el paciente, qué procedimiento se va a realizar, cuánto tiempo más o menos estimo que durará ese procedimiento, y de acuerdo a eso, hacer la evaluación y solicitar todos los exámenes para ver cómo está la integridad de todo el sistema interno del paciente a poder trabajar. Ahora, todos los pacientes pueden pasar por anestesia. O sea, no es una, ¿cómo se puede decir? No es ley que porque es un gatito ya geriátrico ya no puede pasar por anestesia. En realidad, todo paciente puede pasar por anestesia siempre y cuando se tengan estos cuidados que estoy mencionando, se trabaje con un anestesiólogo y podamos valorar el momento preciso para poder ingresar con el paciente a cirugía. Hoy en día el 90% de los gatitos que nos llegan son arriba de 10 años. Sí. Wow. Bastantes son. Siempre, ¿no? Siempre. La doctora siempre nos trae pacientes de arriba de 10 años. para meter más riesgo. Entonces, yo creo que es común que siempre llame a un anestesiólogo cuando mayores de 10 años todavía hay como más fuerza todavía. Claro, ¿no? Porque siempre, al menos en el Instagram o en YouTube, siempre dicen: tengo un gato de 10 años que no había adoptado, o que no había castrado, perdón, o que lo acabo de adoptar. ¿Puedo castrarlo? Y bueno, yo le digo, no sé, pregúntale mejor al veterinario, ¿no? Pero en todo caso, no hay ningún impedimento siempre y cuando se maneje adecuadamente la anestesia. Claro que sí. Entonces se puede manejar los exámenes previos, cuando digo la evaluación correcta, e ingresar. Yo hago mucha comparativa de que por qué nosotros, o sea, por qué medicina humana se puede operar de todo, hasta un paciente que tiene un problema hepático, renal, tiene acá, y por qué nosotros no podemos hacerlo. En realidad sí podemos hacerlo, dependiendo de la forma que utilicemos, la mejor estrategia, sí se puede hacer. Entonces, yo creo que... Por decir, yo no tengo miedo, porque yo confío en mi equipo, ¿no? En la anestesia, en la cirugía, y también como hago la valoración previa al paciente, y usualmente son pacientes que ya los conozco y están compensados. La semana pasada hemos operado a Mona, que tiene 16 años, es de enferma renal crónica, estadio 2, que estaba azotémica, no urémica, no tenía signos, nada, es hipertensa, toma el doble de dosis de la medicación de amlodipino, y fue súper bien, se levantó bien, ahorita ha estado comiendo, hasta el día de hoy estamos en comunicación con la tutora y no había ningún problema. Pero claro está, es una paciente que yo la atiendo hace tiempo, que siempre veo el tema de la presión, entró con sus exámenes,
una paciente que está estable, o sea, es una paciente que está manejada bien. No tengo por qué, sí va a haber, obviamente es diferente un cachorro quizás de 6 meses que no tenga ningún compromiso, pero si el manejo es correcto, tanto pre, intra y post cirugía, nosotros atenuamos el riesgo. Y bueno, ya a Brian siempre le digo, tal, ya, tú verás. Y ese es el perfil ahí. Sí, en realidad es importante, como mencionaba la doctora, conocer al paciente. Ese es el primer punto, ¿no? Yo cuando tengo chicos también que hacen las prácticas conmigo, o algunos son pasantes, o algunos dan los cursos. Doctor, ¿cuál es el protocolo para anestesiar un gato de 13 años? ¿Qué fármaco utiliza? La fórmula mágica. ¿Cuál es? No hay una fórmula. Es la pregunta. En los cursos a veces, protocolo para una esterilización, protocolo para una exodoncia, ¿no? Yo le digo, es que no hay protocolo en realidad, ¿no? Cada caso puede ser diferente. Pueden ser 2 gatos de 10 años, pero uno es renal, el otro es cardiópata, puede ser un gato obeso, un gato más flaco. Entonces tú tienes que conocer a tu paciente, esa es la primera parte, ¿no? Y en los geriátricos, más todavía, conocer el estadio en que está ese riñón, conocer cómo está el corazón, qué fármaco está tomando, porque ese fármaco que está tomando el gatito influye mucho en la anestesia. Sí. Es importante. Entonces, hay pacientes que toman una medicación que, por ejemplo, antihipertensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente está tomando un fármaco que le ayuda a disminuir la presión arterial. Entonces, imaginemos que ese paciente yo potencio un otro fármaco que disminuya mucho más la presión. Peligroso. Es mucho más peligroso. Claro. Sí, y ese día hemos hecho a Mona, que tiene 16, a Lechuza, que tiene 12, Shisha, que también tenía 12 y era BILEF positiva, Ben, que tenía 13, y bueno, Romeo, que tenía 2 años, pero era BIF y BILEF. O sea, también los pacientes, sí tenían las 2 enfermedades juntas. Los pacientes que tienen enfermedades retrovirales como leucemia o SIDA felino, siempre y cuando estén estables, se pueden no hay operar. ningún problema. Y ese paciente vino de Tacna, o sea, lo vengo teniendo virtual, ha venido de Tacna, lo han operado y ya se regresó y ahorita está estable. O sea, todo depende también de la comunicación, antes, durante y después. Y en la anestesia, pucha, ese día hemos estado full, pero súper bien. Todos comieron, vimos los tiempos de ayuno y solamente uno es joven con 2 complicaciones, pero los demás eran senior y no hemos tenido problema. Qué interesante, ¿no? Es una actividad de riesgo la medicina veterinaria. El gatito más viejito que he hecho en este año ha sido uno de 19. 19. Es un gatito de una clínica de un colega que le hicimos un tratamiento dental. Y es renal crónico también. Entonces, había un poco de miedo a personas que somos médicos, igual como tú, Sí. escucha, ¿no? Pero ahí usamos fármacos y bloqueos y pues lo más leve que pueda afectar sus riñones, su hígado, y se hace, ¿no? Hoy en día se hace. Y en perritos me ha tocado el más viejito, compararle ahí, de 21 años. Sí, es que los perritos sí, chiquitos seguro. Sí, chiquitos. Esos viven años. Sí, o sea, los pacientes geriátricos son un porcentaje bastante grande de los que entran a la cirugía y que requieren anestesia especializada. Pasa que a esa edad hay más problemas, por decir, que si no atendiste de joven a los 5 años un problema de boca, o sea, una enfermedad periodontal, así se fue formando a través de los años y justo lo quieres atender cuando el gato tiene 15, pues. O hay temas de cáncer, entonces tienes que hacer una cirugía oncológica y es muy importante realizarla porque a veces dicen, pucha, no, es que ya está viejito, ¿no? Ya, ¿para qué voy a entrar si se va a morir? No, quizás le das 2, 3 años más de vida. Si el paciente está estable, ¿por qué no? Claro. Y pensando en pruebas preanestésicas entre un gato joven y un gato ya geronte o geriátrico, ¿hay como algunas que sí o sí tendrían que estar como extra o también dependerá de cada paciente? Generalmente yo cuando son pacientes arriba de 5 años, porque puede ser menos en realidad, hoy en día hay gatos con menor edad y tienen algunos problemas mayores, siempre exijo un examen cardiovascular completo, ¿no? Un examen cardiológico que tiene que ver con ecocardiografía, que va a ser una ecografía del corazón para ver cómo funcionan las válvulas, cómo está esa conformidad del corazón, y un examen electrocardiográfico que nos va a decir a nosotros cómo está funcionando en la conducción eléctrica del corazón. Claro. Eso sí o sí va ahí. Adicional a eso, mandamos unas placas de tórax, generalmente para ver cómo está el patrón bronquial, o sea, los pulmones, como obligatorios generalmente.
Lo demás ya va sí o sí exámenes de sangre, pero eso viene de lo básico. Pero lo que cambia mucho en pacientes geriátricos es esto que te comento. O sea, pulmones y corazón. Sí, generalmente eso. Pasa que si es un tutor responsable, por decir, desde los 7 años, 2 veces al año van a hacer esos exámenes junto con una T4, una eco y una orina. Ya. Usualmente los pacientes que pasan con Brian les mando, o sea, porque son tutores responsables y tienen todo, o sea, todo lo que se puede hacer en casa, que es desde una sangre hasta una ecografía con orina, y yo le mido la presión y le vuelvo a mandar a medir la presión con cardio y con placa, donde el doctor Ricardo Martínez, para que él vea todo el tema de cardio. Y hay pacientes que uno dice, aparentemente están normal, y cuando se ve el informe, por si acaso no puedes utilizar este fármaco porque el paciente está normal en la auscultación, pero ya tiene un compromiso hemodinámico. Entonces sí es importante. Inclusive pacientes jovencitos también, jovencitos de 6 meses que eran siberianos, porque tiene ya la predisposición por la raza. Y a veces uno dice, joven, no pasa nada, y no te pones a pensar. Y quizás si hacías una anestesia general que incluya, creo que ahí no puedes utilizar dexmedeto, entonces el paciente se puede fallecer. Claro. Wow. Entonces eso sí es importante. Por eso digo que antes y hasta ahora pues se dice pues 5 años para arriba, pero yo creo que hoy en día si se puede hacer a menor edad mejor. Sí, claro. Sí, el doctor pues tiene esa facilidad de hacerlo, yo encantado, sería mejor. Ok. Y pensando en dosis, ¿es cierto que un gato geronte en todo caso tendría que tener menos dosis de anestesia o también la cosa cambia según el caso? Depende, pero generalmente los gatos geriátricos tienden a tener un comportamiento un poco más sedentario, un poco más calmados. No. Entonces en ellos como que las dosis pueden bajar un poco, eso es cierto, ¿no? Ahora, existen gatos que son geriátricos, pero parecen jovencitos y están totalmente pilas y puede usar la misma dosis que un gato joven. Lo que sí, yo más que la dosis consideraría qué fármaco usar, porque como te digo, su metabolismo a nivel hepático ya está un poquito disminuido. Así el gato sea geriátrico y sus enzimas aparentemente estén normales, yo sé que igual nosotros sabemos que por la edad existe un desgaste que puede estar ahí subclínico y nosotros no nos damos cuenta, y quizás posterior a la anestesia puede evidenciarse. Entonces por ese motivo es que nosotros usamos fármacos que, a pesar que esté ok, que no pasen preferiblemente por el hígado en estos tipos de pacientes geriátricos o adultos mayores. Okay. Eso es lo que más importa. Por ejemplo, hay un mito también aprovechando esto con el uso del Propofol. El Propofol es un fármaco que se utiliza como anestésico general, que es para poder generar inconsciencia en el paciente. Entonces, por mucho tiempo se decía que el Propofol generaba algunos cambios en la sangre del felino, del gato. O cuando usabas Propofol generaba cambios en la sangre. ¿Por qué? Porque si tú te vas al estudio que se usó para poder reportar esto, es que era un gato que tenía un procedimiento de cáncer oncológico que tenía que pasar por quimioterapias y el gato tenía que estar como que inmóvil porque tenía que pasar electroquimioterapia, y se le aplicó a ese gato cada 3 días inducciones con Propofol, sedaciones con Propofol por 12 sesiones. Imagínate un gato que cada 3 días está recibiendo Propofol. Claro, obviamente ahí va a generar unos cambios. Además que no solo le están poniendo Propofol, le están poniendo la quimioterapia. Entonces ahí, por ejemplo, como le menciono también si nos ven algunos médicos, es que hay que valorar bien la información que estamos sacando para poder determinar, este fármaco no se usa, este fármaco sí, porque de eso depende, ¿no? Claro. Entonces es importante. Hoy en día el Propofol es un fármaco que nos ayuda muchísimo en todas las inducciones generalmente de los felinos usamos, porque genera un grado de relajación bastante bueno para poder hacer la intubación y todo lo que hacemos en anestesia, ¿no? Se utilizan unas dosis bastante correctas, pequeñas, y va súper bien. El gato, por ejemplo, tiene un problema, más que un problema, en realidad yo digo que es un factor que hace que el Propofol se metabolice más lento, que hace que el paciente se despierte un poquito más demorado, ¿no? No significa que no va a salir de su sistema, sí va a salir, pero a un tiempo mayor. Si, por ejemplo, el perro lo elimina a las 2 horas, el gato lo va a eliminar a las 6 horas, más o menos. Entonces tiene 3 veces más la duración de ese fármaco en el paciente. Claro. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado nada más de con cuánto lo usemos, qué dosis usemos. Estaba pensando un poco en la recuperación, ¿no? En lo que pasa después del proceso quirúrgico. Y lo que me preguntaba es si es que había diferencias en la recuperación de un gato joven
o digamos adulto pero no geronte, y un gato que sí es geronte? ¿Hay diferencias? ¿Hay protocolos diferentes? Sí, generalmente los gatos jóvenes, como por su misma edad, tienden a liberar más sustancias que hacen que el gato esté más excitado, un poco más activo. Generalmente despierta un poquito más rápido, pero yo diría que es relativo porque hoy en día usamos muchos reversores. Entonces, el gato geriátrico que se iba a demorar un poquito más, nosotros lo revertimos terminando el procedimiento y sale el fármaco del cuerpo y se despierta totalmente rápido. Entonces, se despiertan bien, eso es importante también acotar. O sea, el gato no se debe despertar como que, ay, porque a veces siempre dices, no, mi gato se despierta como loquito, ¿no? El gato, o sea, bien manejado, se despierta tranquilo, no hay problema, no tiene por qué golpearse, porque yo he visto gatos, perros que, bueno, no sé si será también el tipo de fármaco elegido, que se golpean, pero cuando yo lo he visto es traumante. No me imagino el tutor, para mí es traumante como médico ver que se golpeen y que estén así. Claro. Tendría que ser paulatina esa... Lo ideal es, como mencionaba la doctora, el despertar tiene que ser tranquilo y no, o sea, no necesariamente tiene que ser rápido, no tiene que decir que ya acabó, despierta. Porque es como si tú estuvieras durmiendo y de la nada un baldazo y despiértate, ¿no? Claro, estás medio atontado. No, es como que despertar de a poco, vas a abrir tus ojos, ya está, muy consciente y ya me desperté tranquilo. Eso es lo ideal, y un gato es estupendo que se despierte tranquilo de la anestesia. Ahora, como menciona la doctora, a veces hay gatos que se despiertan así porque quizás el fármaco que se utilizó no es el que genera un grado de relajación adecuada, no es un manejo adecuado del dolor y genera eso de ahí. Pasa mucho con un fármaco que es, algunos médicos seguro sabrán, con la ketamina. Si tenemos dosis elevadas de ketamina, es un fármaco que genera disociación. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente es como si viera su cuerpo acá y él está acá arriba. Está disociado de su cuerpo y entonces él siendo una confusión. Sí, ¿no? Entonces pasa mucho con eso, no hay que tener ahí. Como que se desdobla. Sí. Qué miedo, no me imagino. Sí. Ok, ¿y hay algún tipo de anestesia que se tenga que evitar con gatos gerontes? ¿Uno que sí o sí no hay que usarlo? Generalmente en los gatos geriátricos yo evito usar, por ejemplo, más que anestesia, algunos fármacos, como por ejemplo los fenotiacinas, algunos que seguro sabrán, acepromacina, fármacos que son muy hipotensores, que generan mucha hipotermia, ¿no? Que generan mucho vasodilatación. Generalmente en ellos no utilizo esos fármacos. Y más que fármacos, yo creo que una complicación grande es la fluidoterapia. Entonces, si utilizaste un buen fármaco, pero tu fluidoterapia fue mala, quiere decir, el suero que te estuviste pasando fue demasiado, ya perdiste porque ese gato se va a despertar con un problema posterior a nivel pulmonar, a nivel de la hemodinámica de ese paciente. Entonces, por ahí yo creo que iría. Después, todos los fármacos se pueden usar dependiendo qué tenga el gato, ¿no? Y no habría... Empleándolos de forma correcta, digamos. Así es. Ok. Ahora, eso que estaba diciendo sobre estas pruebas quirúrgicas, digamos, ayudan a determinar cuál es la capacidad de mi gato para, digamos, ser anestesiado y todo esto, ¿no? O sea, digamos, como estábamos mencionando, yo antes de que mi gato entre a sala ya tendría que saber qué tan compatible es con una sedación o con una anestesia, e incluso de repente cuánto tiempo puede aguantar en anestesia. Ok. Más que ¿Qué cosas averiguo, ¿no? Con esos exámenes? Nosotros lo que hacemos con los exámenes es determinar el riesgo anestésico, así se llama. Ya. Se llama una categorización de ASA. ¿Qué es el ASA? El ASA es un consenso que se hizo en medicina humana, anestesiología de medicina humana, para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, estos pacientes de esta determinada edad que son sanos significan un riesgo 1. Estos pacientes que tienen una enfermedad leve, un riesgo 2. Estos pacientes, un riesgo 3, un 4. ¿Para qué sirve eso? Para poder valorar cuál va a ser el grado de recuperación posterior de ese paciente. Quiere decir que un paciente con riesgo 1, la recuperación puede ser un poco más rápida, tranquila, no va a necesitar tanto rescate de fármacos para el dolor, quizás. El manejo fue bueno, ¿no? Su grado de maduración de sus órganos está todo ok, entonces por ahí va bien. Ok. Un riesgo 2 lleva aumentando un poco el hecho de que, oye, la recuperación quizás no sea tan rápida, pero se va a recuperar. Aunque hay un riesgo 3, digamos, oye, la recuperación va a demorar un poco, ¿ok? Hay que tener que hacer consideraciones a nivel hepático, renal, quizás, ¿no? Un riesgo 4, quizás está un 50-50, quizás la recuperación va a ser más demorada.
hay que poner al paciente en cuidados intermedios, quizás algo más adicional. Y un paciente un riesgo 5 es un paciente de emergencia que quizás entra a unidad de cuidados intensivos, necesita mucha más dedicación, quizás ventilación mecánica y otras cosas un poco más complejas, ¿no? Pero, o sea, no es una cuestión... Pero no es una cuestión de cuánto tiempo se va a recuperar, sino cuán compleja será su recuperación. Sí, cuán compleja será su recuperación, porque el gato quizás puede ser un riesgo 2, 3 de recuperar rápido, aunque despierta, pero a la semana tú ves que ya tiene un problema más agudizado renal, un problema más hepático, entonces para eso es importante categorizar el riesgo, ¿no? Entonces, yo como categorizo el riesgo con los exámenes, con la evaluación previa, ¿no? Entonces ya con eso conversamos con el doctor, le digo, este es el riesgo, tal. Otra cosa que pasa es que a veces cuando llegamos nos dicen, doctor, va a salir todo bien, ¿no? Sí. O sea, no hay ningún problema. Sí. 100%, ¿no? Como si tú compras algo y la garantía, ¿no? Garantía de que tienen que salir bien, sí, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que estamos trabajando con vidas, ¿no? Son vidas, claro, ¿no? Entonces, puede ser que todos hagamos todo bien, pero existe un factor que es el factor individuo. El factor individuo que pues puede pasar alguna alteración y quizás no sea nuestra responsabilidad, ¿no? Hay un factor ahí que nosotros no manejamos, ¿no? Obviamente tratamos de que todo salga bien, manejamos el equipo de esa manera, ¿no? Multidisciplinario, vamos viendo cómo va todo el paciente, pero siempre existe un grado de riesgo. Es decir, el paciente más joven, saludable, tú lo ves, hasta el paciente más geriátrico, siempre va a existir un riesgo. Bueno, ahí también depende de que si te aceptan los exámenes o no, porque, o sea, yo podría pasar con un hemograma y una bioquímica, y si se debería hacer tal, 15 exámenes más, el tutor no puede, ahí uno habla con el tutor y le dice, mira, yo estoy pasando con estos 2 exámenes, yo no sé corazón, no sé cómo está ecográficamente, no sé cómo está el pulmón, o sea, hay tutores que te aceptan y quizás no puede pasar nada porque el paciente no tenía nada más o lo tenía, o lo que tenía era muy leve, el manejo estuvo bien, pero quizás sí pase algo y ahí ya no hay una responsabilidad al 100% ni del médico a cargo, ni del cirujano, ni del anestesiólogo, porque uno pide los exámenes, no pide los exámenes por las puras, pide los exámenes porque sí se necesitan, sobre todo si son pacientes senior, porque a veces te dicen, pucha, pero acá me dicen que solamente con un hemograma puede pasar. O sea, yo puedo operarlo sin nada, igual yo me puedo operar sin ningún examen, yo no sé cómo estoy internamente, pero sí tengan en cuenta de que mientras más exámenes tenemos, uno se siente más seguro y podemos tener un panorama mucho más grande de qué pueda pasar. Porque si yo no sé si mi paciente es cardiópata y tengo un hemograma que no me va a demostrar que es cardiópata, puedo utilizar un fármaco que no se utilice en un paciente cardiópata por el hecho de que no sé. Claro. Sí, eso es importante, ¿no? Ahora, hoy en día existen tutores que son un poco más responsables y nos dicen, pucha, sí, no saquemos el examen, ¿no? Pero hay algunos que a veces se entienden por cuestiones económicas en que no pueden hacerlo. Asumen el riesgo, sí, pero a veces también, por ejemplo, en nuestro servicio brindamos lo que es una consulta preanestésica, que a veces nosotros evaluamos electrocardiográficamente el corazón, yo escucho al paciente a ver cómo está ese corazón. Signos clínicos. Ajá, y entonces eso como que ayuda un poco a disminuir un poco ese riesgo, a pesar que no tenga el examen cardiológico completo, pero al menos ya conozco al paciente, ya sé algo más de él, ¿no? Entonces se puede tener esas opciones, ¿no? Depende del caso que tengamos a trabajar. Claro, ¿no? Si yo me pongo a pensar en, no sé, pues avanzar por un camino que es totalmente tinieblas, ¿no? Es diferente a si está bien iluminado, sé por dónde tengo que ir, ¿no? Claro, como sí. Para ponerle una metáfora. Ok, ahora, acá tenía esta pregunta sobre complicaciones posanestésicas. ¿Hay complicaciones posanestésicas específicas de gatos gerontes? ¿O pueden ser las mismas que las de un gato joven? No, sí, claro. Miren, la complicación más que puede generarse es la insuficiencia renal aguda. Okay, por haber utilizado fármacos que van a disminuir la perfusión a nivel renal, la tasa de filtración glomerular, o sea, va a ser que ese riñón comience a trabajar demasiado y ahí poder agudizar un cuadro renal si el paciente pues ya tiene una enfermedad renal de base, ¿no? Otra complicación post es bastante común, la baja de glucosa, la baja de temperatura, eso es bastante común, y alguna complicación que se puede adicionar a los fármacos, puede haber intoxicación por anestésicos locales. Es algo que yo le doy fue bastante común porque a veces ha pasado que unos colegas me comentan pues que el gato
comenzó a tener signos neurológicos o comenzó a tener alguna descoordinación por ahí, ¿no? Al caminar. Y tú te pones a pensar y quizás puede ser que se haya absorbido parte del anestésico que utilizamos para bloquear la boca o ciertas regiones a nivel sistémico. Wow. Y los gatitos, por ejemplo, son bastante intolerantes a los anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, bupivacaína, que puede generar ese grado de descoordinación. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué es lo que se debería hacer? Uno, cuando está haciendo anestesia y ve que pasa esto, el efecto es inmediato. Quiere decir que si el paciente, por ejemplo, yo lo bloqueo, está dormido, yo voy a darme cuenta que va a comenzar a tener algunos cambios en el electrocardiograma, va a comenzar a tener baja de frecuencia cardíaca, va a tener algunos movimientos de nixtagmo, que es movimiento de los ojos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existen unos como antídotos, que son unas soluciones a base de lípidos, que se le coloca a los pacientes para poder absorber el anestésico local y poder eliminarlo por vía digestiva. Entonces, eso yo creo que es bastante de tener en cuenta. Claro. En los felinos. Hoy en día que se hacen muchos bloqueos, o sea, los bloqueos son muy buenos, pero hay que saber aplicarlos y darse cuenta de cuándo están haciéndolo bien y cuándo están haciéndolo mal. Yo pensé que era solamente con el lido, no con la bupi. No, sí. Hay también tener el antídoto a la mano. Sí. Entonces, si voy a hacer algún bloqueo, yo tengo que tener por lo menos el antídoto. Pero ese antídoto también, o sea, sí lo deberías tener en una clínica porque no solamente sirve para eso, sino para muchas otras intoxicaciones. Sí. Ok, interesante. Ahora, pensando un poco en la fragilidad que puede tener uno de estos pacientes que ustedes mencionaban, ¿no? 12 años, 16 años, 19 años, ¿no? Yo entiendo que son gatos mucho más frágiles, ¿cierto? En esos casos hay un manejo del dolor que me imagino tendría que ser personalizado, o se podría decir que hay algo que relativamente podría funcionar con gatos que ya están arriba de los 10, de los 12, de los 15. Depende de qué dolor tenga el gato, ¿no? De qué procedimiento haya pasado el gato, ¿no? Imaginemos que sea un gato señor que va a pasar por una amputación. Una amputación de miembro por un tumor, ¿no? Por un cáncer. Por ejemplo, ese paciente necesita un manejo de dolor diferente a un paciente que pasa por una limpieza de dientes, sin adhesiones dentales, o un paciente que va a pasar por una sedación, pero una biopsia de piel o algo, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? El paciente que va a pasar por una amputación quizás necesita un catéter epidural, así como ponen un medicina humana para poder pasarle cada 4 o 6 horas un analgésico, ¿no? A un paciente que va a una biopsia se le coloca un anestésico local y con un fármaco de no tanta potencia puede ir tranquilamente. Entonces depende del grado del dolor que estamos manejando. Si es un dolor somático, quiere decir de piel, si es un dolor visceral, ¿no? Interno, si es un dolor ya neuropático, es un poco más complicado todavía, ¿no? Justo para darle un poco ahí de énfasis, cuando hablamos del dolor neuropático, ¿cómo se origina este dolor? Es un dolor que es de difícil tratamiento. ¿Por qué? Porque quiere decir que un dolor agudo pasó a ser un dolor crónico y ese dolor crónico nunca se pudo tratar bien y termina en un dolor neuropático. Quiere decir, nosotros cuando manejamos el dolor tenemos que entender que existen 2 vías para poder transmitir el dolor. Uno son unos neurotransmisores específicos de dolor. Y otros son los mecanorreceptores. Algunos médicos que nos están viendo entenderán. ¿Qué significan los mecanorreceptores? Por ejemplo, yo le hago a la doctora así y ella siente como le estoy pellizcando, ¿no? ¿Qué transmite eso de ahí? Transmite una sensación que no es dolorosa, es inocua. Quiere decir una sensación de solo percibir qué es lo que está pasando a mi alrededor. Igual es con la temperatura, la superficie, ¿no? Cuando hay un dolor que no se trata adecuadamente, esta vía que generaba una transmisión que no es dolorosa, va a generar ahora la transmisión de dolor también. Entonces el paciente ahora que antes tenía estos receptores que no eran para transmitir dolor, ahora van a transmitir dolor. Y por eso es que el paciente siente mucho más dolor de lo normal. Entonces se transforma en un dolor neuropático a largo plazo. Y ese dolor es mucho más complicado de trabajar porque tenemos que utilizar fármacos que vayan a nivel central ya. No solo a nivel sistémico, periférico, sino a nivel central. Eso pasa mucho, por decir, el dolor neuropático da mucho lo que es el síndrome de dolor orofacial en gatos que tienen gingivoestomatitis y no fueron tratados por años, porque al inicio fue una inflamación. Y el dolor crónico, más de 2-3 semanas que no lo hayan tratado, ya el gato tiene dolores. Por eso que a veces hacemos las cirugías, todo, tú le retiras las piezas dentales y el gato, oye, no, sigue con dolor, sigue fastidiado, claro, porque como mucho tiempo no atendiste al gato, ese nervio ya está dañado. Y ahí ya tenemos que hacer otro tipo de manejo. O
en pacientes senior, desde los 7 años inclusive, en adultos maduros, comienza en lo que es una enfermedad degenerativa articular. Como una artritis, una artrosis, una degeneración de las articulaciones, como nos pasa a nosotros. Ya. Hay gatos que quizás lo van a demostrar a los 15 años, pero hay gatos que comienzan desde los 7. Y a veces es un dolor subclínico, porque el tutor dice, mi gato es viejo, pues no, ya no va a saltar, y no salta por dolor. Y post cirugía, como el paciente lo hemos movido y estado quizás boca arriba, boca abajo, o sea, ha sido manipulado, le puede, pues, no sé si agudizar, porque no es que el gato se deje de mover, se va a dejar de... O sea, no se va a mover por mucho rato, pero sí, o sea, puede tener más dolor, porque ya no es solamente quizás un dolor visceral, porque, ya te tocaron acá el abdomen, sino también ya le duelen los huesitos. Eso fastidia bastante, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso pasa con el dolor neuropático, es que, por ejemplo, si esto antes era la entrada del dolor, ahora como no traté eso, existen 3, 4 vasos más, 5 vasos más, y comienzan a aparecer muchos más receptores para el dolor. Entonces ese dolor que antes lo podía tratar con algo sencillo, ahora ya no puedo. Pasa esto en los pacientes de odontología bastante común. A veces ocurre lo que existe ese síndrome, ¿cómo se llama? Síndrome de dolor orofacial, que es FOBS en inglés o SOPS creo en español. Y el gato parece que estuviera convulsionando porque es así, y cuando quiere comer y todo, es feo. Claro. Pasa mucho. Hay un daño a nivel nervioso que pues es complicado de tratar. Bueno, entonces tener mucho cuidado con esa dosificación. El dolor, por ejemplo, justo ahí para mencionarte, el dolor, según la OMS, por ejemplo, es una... O sea, quiere decir que los pacientes, nosotros tratamos pacientes que no hablan. Claro. Y es como los niños en pediatría que tampoco hablan. Entonces, la capacidad de no poder comunicarse no significa que el paciente no tenga dolor. Es importante la evaluación que nosotros hacemos al paciente para poder determinar si el paciente tiene o tiene dolor. Y para eso existen hoy en día escalas. ¿Cierto? Entonces hay escalas, por ejemplo, faciales, donde al gato lo pone y evalúas cómo está el contorno de los ojos, las orejas, los bigotes. Ves ahí varias facciones que tú puedes decir, oye, este paciente tiene dolor o no. Y de acuerdo a eso tratamos. La escala de la mueca felina. Eso. Entonces hay escalas que están hechas para médicos y para tutores que pueden también ayudarnos, se pueden complementar ahí y poder decir, oye, el gato tengo que llevarlo porque tiene dolor, ¿no? Entonces el dolor no debe ser subestimado y es mejor prevenirlo a tratarlo. Entonces para eso es que hacemos todo este manejo previo. Ok. Bueno, creo que ya no tengo más preguntas. No sé si hay algo importante que hemos dejado de decir. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos mitos, ¿no? Que creo que ya hemos derribado hoy día respecto de que a un gato geronte no se le puede sedar. Hemos visto que sí, ¿no? Solo que requiere el profesional adecuado, el manejo adecuado, ¿no? La dosificación y la elección de los fármacos adecuados, ¿no? O sea, un trabajo, pues, especializado, ¿no? Sí, yo creo que todo paciente, como que para dar la idea final, es que todo paciente puede pasar por anestesia. La edad no es un impedimento. Las enfermedades, por ejemplo, inmunomediadas como SIDA, leucemia, tampoco son un impedimento. En realidad deberíamos trabajar en equipo. No es que yo hago mi trabajo y ya no sé que el médico haga su trabajo. No, sino es un trabajo en equipo con el equipo médico clínico, el cirujano, internamiento. Y es todo eso ahí para poder sumar y poder darle al gato la recuperación. Mejor dicho, desde lo previo hasta la recuperación total del paciente. Entonces yo siempre cuando tengo un procedimiento y voy a hacer una anestesia, siempre estoy al pendiente de cómo va a ser el manejo previo, dónde va a estar en la recuperación, y estoy al pendiente de cómo está, ok, todo bien, ok. Eso es importante, ok. Porque la anestesia, y algo para mencionar, es que las tasas de mortalidad, por ejemplo, anestesia perioperatoria en gatos es mayor que en perros. Sí. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Más o menos estamos hablando de, por ejemplo, si en perros es de 0.04, en gatos será 0.08. Casi el doble. Bueno, pero estamos hablando de menos del 1%. Sí, pero igual. Me imagino que son tu gato. No, claro, no, o sea... No, sí, pero es grande, entonces... pero eso es siempre y cuando haya un manejo, o sea, con cirujano, con anestesiólogo. Claro que va a aumentar si es que es un veterinario que hace todo. Claro.
Claro. Ahora, ese reporte que te mencionas son de las clínicas que obviamente reportan, porque hay clínicas que obviamente no reportan nada. ¿Acá en Lima o en un país de primer mundo? Es a nivel mundial. Recolectó información de clínicas de Europa, de Sudamérica, algunas de ahí. Entonces se hizo como que ese balance. Pero acá no reportan tanto. Yo no creo tenemos... que acá estamos más arriba, ¿no? Por los casos que vemos en redes. Sí. Es que creo que no solamente los tutores, sino también uno como médico veterinario tienen que entender que una buena cirugía no es solo el cirujano, es el médico, como en medicina humana, médico internista, el cirujano, el anestesiólogo y los ayudantes. O sea, tiene que ser así. En medicina humana, hay subespecialidades. Nosotros no tenemos el enfermero quirúrgico ni nada, y son 10 personas tranquilamente para una sola persona. ¿Por qué nosotros tenemos que ser uno que supla del que le pone la vía, le pone la anestesia, lo está operando? A veces se piensa que por comprarse un aparatito ya, ahí tú puedes controlar todo. No, o sea, a eso no te lee todo. Sí, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar también en algunos cursos en el exterior, y el trabajo que se hace en equipo es bastante diferente. Quizás todavía nos falta implementar aquí en Perú. Pero es bueno que ya por lo menos estemos trabajando con algunas especialidades, por lo menos con anestesia, cirugía de la mano, ¿no? Igual ya se han abierto muchas especialidades que nos ayudan bastante en beneficio del paciente. Claro. Yo egresé en el 2019 y obviamente también trabajaba en clínica como médico general. Y obviamente a mí me tocaba estar, oye, tengo que anestesiarlo y tengo que castrarlo y tengo que limpiarle los dientes o tengo que hacer esto. Y yo era todo, ¿no? Ajá. Y algo que pasaba es que obviamente uno no estaba concentrado en las dos cosas a la vez. Ya. Porque obviamente tienes que estar en la anestesia y operando y viendo que esté respirando y que todo esté ok. Y te generaba ahí un estrés mental, psicológico, que era, uy, no, yo no Pues quería. tienes que atender y ese paciente está en recuperación, y entre consulta y consulta tienes que ver si tu paciente en recuperación está ok. Entonces, en ese momento fue donde yo dije, no puedo vivir con ese estrés así psicológico, porque para mí era llegar a la clínica y ya no quería estar haciendo eso, porque, uy, no me siento bien porque no daba el 100% en lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, es importante que cuando busquemos el servicio o vayamos a atender a nuestro gatito, pues busquemos siempre que el profesional trabaje con un equipo multidisciplinario y no sea todista, ¿no? Ese es mi ideal. Todista, eso iba a decir. Sí. Eso. Bueno, muy interesante, muy interesante. Entonces, doctor Brian, ¿dónde podemos encontrarlo? En mis redes sociales me buscan como SAVEP, se escribe como SAVESP, Servicio de Anestesiología Veterinaria Especializada Volante en Lima, Perú. Ahí van a ver todas las historias que yo publico el día a día, los casos que hacemos de anestesia. Ahí van a ver los casos que publicamos de la doctora también. Entonces, van a ver de todo un poco de anestesia, información de algunos cursos. Ahora hoy día estamos teniendo unos cursos. Este 28-29 tenemos un curso de bloqueos ecoguiados de abdomen, que también ayudan mucho a la rutina y al manejo del dolor. Entonces, ahí los que estén interesados pueden también contactarnos por ahí. Y espero que les haya ayudado mucho esto acá. Sí, yo creo Mucho. La verdad que me queda, estoy muy agradecido, muy contento de poder estar a compartir con ustedes. Hay mucha más información. Sí, Porque la anestesia es un mundo que es muy grande. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de esto, pero puede haber anestesia en animales oncológicos, anestesia en animales exóticos o animales gatitos un poquito con alguna comorbilidad específica, ¿no? Anestesia en gatos cardiópatas, anestesia. Sí. Hay diferentes cosas que podemos manejar, ¿no? Igual es con la monitorización. Para darles un adelanto, algo así. Por ejemplo, hoy en día en Perú todavía no se tiene la neuromonitorización. En medicina humana sí se tiene. Pero ya estamos metiéndonos a eso y pronto seguro van a ver que va a haber un paciente felino con un monitor que va a medir cómo está el índice. Sus ondas cerebrales. Exactamente. Por eso es importante, porque nosotros usamos fármacos que generan inconsciencia. ¿Y cómo yo evalúo la inconsciencia? Midiendo las ondas cerebrales. Qué interesante. Ideal. Y existe otro monitor que nos va a decir a nosotros cómo está haciendo el manejo del dolor, que es el monitor del PTA. Algunos médicos seguro van a ver. Que nos va a anticipar a nosotros el grado de respuesta al dolor que puede tener el paciente, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces esas cosas ya se vienen seguro pronto, estamos metidos a eso y en beneficio del paciente en realidad. Nosotros hacemos una medicina basada en evidencia y una medicina que tiene que estar a la altura para cada paciente, ¿no? Claro. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, o sea, yo me he quedado muy sorprendido porque, claro, es todo un descubrimiento, ¿no?
Y yo creo que de todas maneras ha servido muchísimo para quienes nos han estado viendo, ¿no? Para quienes nos han estado viendo. Bueno, entonces ya saben, SAVEPS, Servicio de Anestesiología Veterinaria Especializada, volante en Lima, Perú. Es el doctor Brian Rivas quien ha estado con nosotros y por supuesto también la doctora Gato. También sus números aparecen en el banner blanco en la barra. Nos vemos en un próximo programa. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.